Exministro, de todas maneras, frente a esas propuestas que ha sido chocante algunos sectores del país con las que ha lanzado el candidato Gustavo Petro, recordemos el de las pensiones. En ese Ujú. tema coyuntural de las pensiones y que preocupa a muchos, ¿usted qué piensa? Yo voy a decir tres cosas sobre el tema de pensiones. Hay una propuesta en la que coincidíamos no solamente con Gustavo Petro, sino con Sergio Fajardo, donde había casi una coincidencia plena entre el Centro de Esperanza y Gustavo Petro. Y era la propuesta de dar una pensión ciudadana, en este caso media pensión o 400.000 pesos, fue lo que yo planteé, a adultos mayores que nunca van a tener acceso a una pensión. El sistema pensional de Colombia excluye casi al 80% de los ciudadanos. En ese primer pilar estábamos de acuerdo. Media pensión ciudadana para adultos mayores que estuvieron en el empleo informal toda su vida y jamás, si no se hace un programa de emergencia como esto, asistencial, van a tener pensión. En eso estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo en otra idea que a veces es confusa para la gente y es ese sistema que se llama de pilares. O sea, tenemos la coexistencia de dos regímenes, uno público y uno privado. Y los pilares consisten en que no van a competir como compiten hoy en día, sino que se complementan. Tú ganas 4 salarios mínimos y puedes, o 5 o 6 o lo que sea, sobre el primero o segundo se cotiza el sistema público y lo otro va al sistema privado como un complemento que puede ser voluntario, puede ser obligatorio. Esa idea es una idea que no es original de Gustavo Petro, es una idea que viene de propuestas del Banco Mundial, es una idea que ha defendido por muchos años de desarrollo, que es uno de los centros de pensamiento económico más importantes. Ahí también tenemos coincidencias. ¿Dónde vienen las diferencias? En el tamaño de ese primer pilar. Gustavo Petro dice hasta 4 salarios mínimos se debe cotizar en el sistema público. Eso hace que el 95% más de los recursos del flujo de las contribuciones vayan al sistema público. Yo creo que 4 salarios es mucho. Yo había planteado 1.5, 1.4, un tema. Y ahí tal vez la diferencia fundamental es qué pasa con esas contribuciones. Yo digo, esas contribuciones no pueden ir a financiar el gasto corriente del Estado. Tiene que hacerse en ese sistema de reparto un ahorro, porque no podemos destruir el ahorro privado. Ahí es donde va la conversación. Digo todo esto de manera técnica para que los oyentes entiendan que esta es una discusión que puede tenerse, que hay aspectos técnicos de esta propuesta que pueden Y afinarse, necesaria pero que además. en el fondo estamos de acuerdo en que un sistema de pilares sería conveniente como reforma del sistema pensional y también sería conveniente un primer pilar asistencial para los colombianos que no tienen acceso a una pensión y para esa desprotección a la vejez, que es tal vez uno de los elementos más problemáticos de nuestro contrato social. Lo que pasa, doctor Gaviria, es que este tema pensional genera siempre temores, dudas, porque cuando se habla de reforma pensional, todo el mundo dice, no, yo ya no me voy a pensionar jamás y van a aumentar la edad y van a hacer esto y van a hacer lo otro. Es un tema que genera bastantes pasiones, además. Muchas pasiones y además con lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, que el gobierno simplemente cogió buena parte del ahorro privado de la gente y lo llevó a financiar los programas del Estado. Es un debate que está teniendo en Chile, también en el marco de la Asamblea Constituyente que tienen allí. En Perú, por ejemplo, se ha permitido una y otra vez que ese ahorro se gaste y entonces eso empieza a generar problemas de descalce en las finanzas públicas. Es un tema complejo, incluso difícil de explicarle a la gente. Cuando se empieza a hablar de los temas de pilares, la gente no entiende. Pero yo creo, todo para decir lo siguiente, yo creo que se puede llegar a un acuerdo razonable con Gustavo Petro en una reforma pensional que necesita el país. Eso sí quiero decirlo claramente, el país necesita una reforma a las pensiones por razones fiscales y por razones de la injusticia de nuestro sistema de pensiones que uno podría describir con una sola frase. Mucho para muy pocos, mucha gente excluida.